Que la gracia divina acompañe a quienes nos escuchan, deseando una lluvia de bendiciones para su día y para toda su semana. Amén a eso. Sí, y con ese profundo deseo en mente damos inicio a nuestro análisis de hoy. Es una nueva inmersión profunda en un texto que, sinceramente, requiere toda nuestra atención. Totalmente. Nuestra atención y nuestra capacidad de asombro. Exacto. Porque tenemos ante nosotros el capítulo 32 del libro del Génesis. Y bueno, es una narrativa que contiene todos los elementos de un drama de altísima tensión. Sí, parece de película. Tienes miedo paralizante, estrategias de supervivencia, una oscuridad abrumadora y un combate que trasciende lo meramente físico. Así es. Y para desentrañar todo esto con el rigor que nuestra audiencia espera, nos vamos a sumergir en las notas exegéticas e históricas de dos herramientas formidables. La Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada. La famosa NNA. Esa misma. Y nuestra misión hoy no es simplemente repasar la historia. O sea, queremos diseccionar las implicaciones ocultas en la geografía, en el idioma original y en la psicología de este relato. Y es un privilegio enorme acompañar este recorrido. La visión que tenemos por delante es, básicamente, explorar la anatomía de una transformación radical. Estamos frente a un hombre, Jacob, que se encuentra atrapado en una encrucijada insoportable. Por un lado, avanza arrastrando un terror absoluto hacia su hermano gemelo, Esaú. Que no es para menos. Claro, hay una deuda de engaño y traición ahí que ha fermentado durante décadas. Y por otro lado, Jacob lleva sobre sus hombros el peso inmenso de una promesa divina. El pacto de sus antepasados. Exactamente. La tensión de estar entre ese pasado que lo amenaza y ese futuro prometido va a alcanzar un punto de ebullición insospechado, y todo va a culminar en un combate físico y espiritual en la oscuridad. Vale, vamos a desempacar esto, porque la forma en que el texto introduce este escenario es fascinante. Asumiendo que quienes nos escuchan ya tienen claro el contexto de este retorno a Canaán, entramos al primer versículo y, de manera repentina, el relato nos lanza a lo sobrenatural. Sin previo aviso. Sí, Jacob va en su camino y le salen al encuentro ángeles de Dios. Y al verlos, él declara, este es el campamento de Dios, y nombra a ese lugar Mahanaim. Pero ¿qué hay realmente detrás de esta escena y de ese nombre en específico? Pues mira, la exégesis de la Biblia de Estudio Holman ilumina esa declaración de una manera magistral. El nombre Mahanaim se traduce literalmente del hebreo como dos campamentos. Dos campamentos. Así es. Lo que el texto nos revela es que Jacob recibe la capacidad momentánea de percibir una realidad superpuesta. Reconoce que ese espacio geográfico no está ocupado únicamente por su caravana visible. Su familia, sus rebaños. Exacto. Hay un campamento terrenal, que es muy vulnerable, y simultáneamente hay un campamento celestial, invisible, pero inmensamente poderoso, coexistiendo ahí mismo. ¡Wow! Y la Biblia NAA añade algo crucial. Señala que esto hace eco del sueño anterior de Jacob en Betel, la casa de Dios. Ah, la famosa escalera. Esa misma. Cuando huyó de su casa, los ángeles le confirmaron la presencia divina, y ahora, en su peligroso retorno, se manifiestan como una escolta celestial. Fíjate que ese contraste nos lleva a un detalle literario que me voló la cabeza. En nuestro idioma, en el primer versículo, Jacob se encuentra con ángeles. Y en el versículo 3, él envía mensajeros a su hermano Esaú. Parecen dos cosas distintas. Claro, en español suenan muy diferente. Pero las notas de la NAA hacen una observación fascinante sobre el hebreo. Es que la observación de la NAA revela la genialidad literaria del texto. En el hebreo original, la palabra que se usa en el versículo 1 para los ángeles es malak. Malak. Y en el versículo 3, cuando despacha a sus siervos humanos hacia Edom, el texto emplea exactamente la misma palabra, malak. O sea, un juego de palabras intencional. Totalmente. Él acaba de ver a los malak divinos que lo protegen, y su respuesta es enviar a sus propios malak terrenales para calmar a su hermano. A Jacob que Esaú viene hacia él acompañado por 400 hombres. 400. Sí. Y para nosotros hoy 400 personas puede sonar a un grupo grande, tal vez un batallón pequeño, pero las notas no dejan pasar esta cifra. ¿Cuál es el impacto real de ese número en esa época? El impacto es paralizante. Para que entendamos el terror de Jacob, la Biblia NAA
nos recuerda un precedente. En el capítulo 14 del Génesis, Abraham derrotó a una coalición de reyes con una fuerza de 318 hombres. Wow, o sea, menos de 400. Exacto. Con 318 alteró el equilibrio de poder de toda la región. Entonces, cuando le dicen a Jacob que Esaú trae 400 hombres, el mensaje es clarísimo. Es un ejército. Es una fuerza letal. Esaú no está organizando una reunión familiar, ha movilizado un ejército formidable, y Jacob sabe que su caravana no tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Y esto nos lleva a un punto clave. Lo fascinante aquí es la profunda ironía que destacan las notas de la NI. Piensa en esto. Jacob acaba de ver el campamento de Dios. Acaba de ver a los ángeles. Sí, acaba de celebrar esa protección divina, pero en el instante en que escucha la cifra de 400 hombres, el pánico anula por completo su confianza. Se le olvida lo que acaba de ver. Se le evapora de la mente, y movido por la angustia, decide dividir a su propia familia y a sus rebaños en dos grupos. Su lógica es fría. Si Esaú ataca y destruye a un grupo, el otro podrá escapar. Es increíble, el hombre que acaba de ver lo celestial vuelve a operar bajo el instinto más básico de supervivencia. Esa es la ironía. Y bueno, ese pánico explica lo que hace después. Las notas de la Biblia Holman detallan que Jacob se prepara de dos formas. Primero, esa división estratégica de la que hablas. Y segundo, ora. Y no es un rezo rápido, es una oración muy profunda. Es un hito en su vida. De hecho, el análisis resalta que esta es la primera vez que Jacob se dirige a Dios usando su nombre especial, Yahweh, que se traduce como Señor. Un detalle importantísimo. Muy importante. No le ora a una deidad genérica, apela al Dios del pacto. Le llama Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Y el contraste que él hace en esa oración es súper vulnerable. Admite ser indigno de la misericordia divina. Él dice, oye, yo crucé el Jordán solo con mi cayado. Solo con un palo en la mano. Exacto, y ahora tengo dos campamentos inmensos. Y ese reconocimiento de indignidad es vital. Pero el terror sigue ahí. Tiene terror de que Esaú mate a las madres junto con los niños. Entonces hace algo teológicamente brillante. A ver. Le recuerda a Dios su propia promesa. Le dice, tú prometiste ser mi descendencia como la arena del mar. Que es una metáfora directa del juramento a Abraham. Exactamente. En el fondo le está diciendo, si permites que Esaú nos destruya hoy, estarás rompiendo tu propia promesa. Es una oración nacida del pánico, pero muy aguda. Súper inteligente. Pero, como es Jacob, no se queda sentado esperando el milagro después del amén. Para nada. La Biblia Holman muestra que prepara una táctica de apaciguamiento inmensa. O sea, un regalo enorme para Esaú. Y quiero leer los números porque son impresionantes. Adelante. Envía 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros. 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Es una fortuna ambulante. Es una transferencia de riqueza diseñada para abrumar. Y la táctica no es solo la cantidad, sino cómo los envían. Las notas de la Holman explican que los divide en oleadas. Oleadas sucesivas. Sí, instruye a los siervos a dejar espacio entre cada manada. Y cuando vean a Esaú, deben llamarlo mi señor, y a Jacob referirse como tu siervo. Deferencia absoluta. Total. Es una guerra psicológica. Jacob espera que con cada ola de regalos, la ira de Esaú se vaya apagando antes de verse las caras. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta estrategia ocurre de día, pero luego cae la noche. Y la atmósfera cambia por completo. Exacto, se vuelve súper sombrío. Jacob hace cruzar a su familia el vado de Jaboc. En la Ná nos explica que es un afluente que fluye hacia el oeste y desemboca en el río Jordán. A unos 24 kilómetros al norte del Mar Muerto. Y después de que todos cruzan, Jacob se queda completamente solo en la oscuridad. Despojado de todo. Ya mandó su dinero, su familia, sus siervos. Ya no le queda ninguna protección humana. Y es ahí, en esa vulnerabilidad, donde la historia da un giro. Según la Ná, de manera abrupta, un hombre aparece y lucha con Jacob hasta el amanecer. Así, sin diálogo previo. De la nada. Y es una pelea física, en el barro, durante horas. Y entiendo que el hebreo captura esto de una forma muy especial. Sí, la Ná nota un juego de palabras riquísimo en hebreo. Entrelaza el lugar, la acción y el protagonista. A ver, explícanos eso. Mira, el nombre del río Jaboc en hebreo es Yabok. Yabok. El verbo para luchar o forcejear es Yeabek. Yeabek.
Y el nombre de Jacob suena como Yaakov. ¡Wow! Yabok, Yabek, Yaakov. Exactamente. Es un martilleo literario. Nos dice que el lugar, el combate y la identidad de Jacob se están fundiendo en esa misma noche. Pero la pelea llega a un punto donde el adversario ve que no puede ganarle a Jacob. Y entonces hace un movimiento drástico. Le toca y le disloca la coyuntura del muslo. Un dolor inimaginable. Tiene que serlo. Y un dato curioso es que por esta herida, hasta el día de hoy, los descendientes de Israel no comen el nervio del muslo de los animales. Así es. Y la elección del muslo no es casual. Es el pilar de la fuerza. Al dislocarlo, el adversario neutraliza la capacidad de Jacob para pelear o huir. Lo deja incapacitado. Y ahí está el clímax teológico. Jacob no lo suelta. Le dice, no te dejaré ir si no me bendices. Pero ya no es el estratega arrogante. Claro, está cojeando, está destrozado. Es un hombre que entiende que su única esperanza es la bendición de Dios. Y ahí ocurre el cambio de identidad. Su nombre es cambiado a Israel, Israel. que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha. Pasa de ser un engañador a alguien que sabe que la verdadera bendición solo viene de Dios, aunque salga herido en el proceso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Digo, es una historia épica antigua, pero ¿por qué es relevante para quienes nos escuchan hoy? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en el nombre que Jacob le da a ese lugar. Lo llama Peniel. ¿Qué significa rostro de Dios? Exactamente, porque él mismo dice, he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido salvada. Ujú. Y la N ahí resalta un contraste teológico fascinante. Más adelante en la historia bíblica, a Moisés se le dice en Éxodo 33, versículo 20, que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Es verdad, la santidad de Dios es demasiado abrumadora. Pero aquí vemos una manifestación única. El adversario resulta ser Dios mismo, o su representante directo, y marca el momento más íntimo y transformador de Jacob. Dios se ensucia en el barro con él. Es poderosísimo. Entró al río aterrado, confiando en sus estrategias, y salió cojeando, pero con una identidad firme en Dios. Y eso nos deja una reflexión final muy profunda. Adelante. Si Jacob tuvo que quedar físicamente cojo para finalmente caminar con verdadera firmeza espiritual, esto nos plantea algo. ¿Es posible que nuestras mayores transformaciones y verdaderas identidades solo se forjen en medio de nuestras batallas más oscuras y solitarias? ¿Justo cuando nuestras estrategias humanas finalmente fracasan? ¡Uf! ¡Qué pensamiento tan confrontador! Es una invitación enorme a mirar nuestras propias batallas nocturnas desde otra perspectiva. De verdad ha sido un recorrido espectacular por este capítulo. Y agradecemos muchísimo a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración tan profunda de las Escrituras. Que Dios bendiga a todos los oyentes.